Queridos hermanos, estamos celebrando el tercer domingo de la Pascua. Toda Eucaristía tiene una fuerte componente desde el punto de vista escatológico que mira a la vida verdadera. Nosotros decimos en el credo que creemos en la resurrección de la carne. Acordémonos que en la época de San Pablo, una comunidad de Pablo tiene problemas con el tema de la resurrección de los muertos. No niegan que Jesús resucitó, pero tienen dudas de que las personas resuciten. Entonces le da motivo a Pablo para escribir una hermosa catequesis en la cual nosotros también tenemos que reflexionar. Pablo les dice que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vacía nuestra esperanza. Somos los más desdichados de la tierra. Pero no, Cristo resucitó y por eso también los muertos resucitan. Pero en serio, no es que vuelven, porque Jesús también resucitó a muertos para volver al mismo sistema de vida de ahora. Por ejemplo, Lázaro, el hijo de la viuda, Pedro mismo resucita, nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, pero son personas que viven este sistema, que el cuerpo va a seguir envejeciendo, que tienen que comer, que se enferman, que necesitan dormir, que no funciona esto, bueno, no nos deprimamos. Entonces, la resurrección se trata de la vida verdadera, para lo cual tenemos que tratar de vivir lo mejor posible de la mejor manera posible. Hoy la liturgia hace hincapié, escuchen las oraciones que faltan sobre las ofrendas, la oración después de la comunión. En la oración colecta agradecemos por la vida recibida en la resurrección y dice, mientras aguardamos la resurrección final. ¿Tenemos presente nosotros la resurrección final? Por más jóvenes, sanos que estemos, tenemos que recordar que hay que pasar por la muerte. Entonces tenemos que encargarnos, ocuparnos también de las cosas espirituales en nuestra vida. Y el Evangelio viene en este ciclo C, esta tercera aparición narrada por el evangelista Juan, a contribuir en el sentido simbólico con esto que nosotros como cristianos tenemos que contemplar, no para no tomarnos en serio la vida presente, al contrario, para tomarla en serio. Inclusive ahora hay muchos estudios científicos donde se ha estudiado personas que mueren, cómo el cerebro se activa en las partes del recuerdo, cómo parecería que uno se prepara para hacer el paso. Inclusive hay una psiquiatra que publicó hace poquito un trabajo en una revista científica donde dice que hay indicios como para pensar que la vida psicológica de las personas se prepara biológicamente para continuar. Más allá de esto, que si no son científicos y no tienen las herramientas propias, es un argumento que más o menos los pueden convencer o no, ustedes saben que la fe no se trata de convencer, la fe se trata de hacer un acto especial de fe con Jesús, una relación especial, porque la fe cristiana no consiste en seguir una filosofía, en seguir una moral, sino que la fe cristiana es la experiencia que nosotros hagamos con el resucitado. Por eso este tiempo rico, donde nosotros tenemos que hacer esta experiencia con el resucitado para también entender nuestra vida cristiana. El Evangelio de hoy está interpretado desde el punto de vista de los padres. La interpretación más conocida es la de San Agustín, pero está interpretado con este toque escatológico de la resurrección final, porque hay dos pescas milagrosas. La primera tiene lugar cuando Jesús está conociendo a sus apóstoles. ¿Se acuerdan? La primera, que estaba Jesús en la orilla y les dice, muchachos, echen las redes. Y entonces ellos se justifican, como diciendo, nosotros somos profesionales, estuvimos echando las redes toda la noche, pero en tu nombre, vamos a ver, le echamos, y dice que entre las dos barcas no podían traer las redes y que las redes se rompían por la cantidad de peces. Esa es la primera. En esta pesca, en la tercera aparición de Jesús
resucitado, las cosas cambian porque Jesús les dice y ellos no se defienden. Le dice, pescaron, traigan algo, no pescamos nada, tiren las redes a la derecha, dice Jesús. No estamos con temas políticos acá, Acuérdense de Mateo que las personas que no tienen fe se salvan por las obras de misericordia. Las personas que no siguen una religión, que no tienen los 10 mandamientos, el criterio de salvación es las obras de misericordia. Acuérdense que Jesús dice, y luego vendrán los gentiles, y pondrá a los de la derecha y a los de la izquierda, y a los de la derecha le dirá, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, enfermo, preso y peregrino y me asistieron. Y entonces esto les van a decir, pero ¿cuándo, Señor, te vimos con hambre, desnudo, con sed, enfermo, preso, forastero y te socorrimos? Y Jesús les va a decir, cuando lo hicieron con el más pequeño, conmigo lo hicieron. Y por el contrario, a la izquierda, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles, id malditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron, etc. ¿Cuándo? Cuando no lo hicieron con el que necesitaba. Criterio de salvación para los gentiles, para los paganos. Por eso derecha e izquierda. Entonces acá Jesús dice, tiren a la derecha. Esa pesca es símbolo de la vida futura, de lo que rezamos en el credo, la resurrección de la carne. Y todo es una simbología de la perfección, porque ¿cuántos hay pescando? 7. Dice, Jesús resucitado apareció. Estaban Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael el de Caná, los hijos del Zebedeo, que eran 2, y otros 2 discípulos. 7. 153 peces importantes. Bueno, hay un padre, por ejemplo, San Jerónimo, que dice que era la cantidad, las especies de peces que había en esa época. Pero bueno, la mayoría de los padres entiende que 153 es un múltiplo de 7 y por lo tanto se trataría de una pesca perfecta. Las redes no se rompen. El romperse de las redes es signo de las divisiones que hay dentro del nuestro, divisiones que hay en nuestra familia, divisiones que hay en nuestras comunidades, divisiones que hay en las iglesias, por eso la necesidad del ecumenismo. En esta última pesca las redes no se rompen porque no hay ninguna división. También se completa la percepción. Fíjense que los discípulos no se defienden, es decir, no dicen pescamos toda la noche, nosotros somos especialistas, ¿qué nos vas a enseñar? Y por otro lado se pone en evidencia que a veces uno cuando habla de uno mismo aumenta las cosas. Porque en un momento Pedro habla, ¿se acuerdan cuando Jesús dice, qué difícil que es un rico entra en el reino de los cielos? Y estos eran unos pelagatos. Pero Pedro dice, nosotros lo dejamos todo y te seguimos. Y no lo dejaron todo, lo guardaron. No es que quemaron el puente cuando pasaron, porque acá vemos que tenían las barcas, tenían las redes. Dice Pedro, voy a pescar. Nosotros vamos, se van 7 a pescar. ¿No era que lo habías dejado todo? Lo dejaste en una consignación para que te lo guarden, pero no lo diste, no hiciste el paso definitivo. En la escatología, los últimos acontecimientos, todo se manifiesta de esta manera. La liturgia de hoy, todas las oraciones de la Pascua, si prestamos atención, nos hacen pensar en este destino que nosotros tenemos. Un destino que no nos tiene que evadir de los problemas reales, pero que nos tiene que enseñar a tomar más en serio esta vida, porque después de todo lo que nos haya costado, de lo que hayamos sufrido, de lo que hayamos perdido en ella, tenemos esta vida donde las redes no se rompen, donde ya no vamos a necesitar más remedios para nuestras necesidades y donde vamos a tener la alegría de que Jesús nos haga el desayuno, nos haga un asadito. Dicen, todos sabían que era el Señor, no se atrevían a preguntar. La vida que Dios nos promete es una vida estable que nosotros no podemos saber, como tantísimas cosas no podemos saber del mundo, del universo, de la gama, de los infrarrojos, del mundo interno de los átomos, un montón de cosas que cuestan inclusive a la ciencia saber,
y que nosotros ignoramos, y que también hay muchas cosas que nosotros ignoramos técnicamente desde el punto de vista religioso, pero que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que creer en ellas. Y ahora, hecha esta pequeña reflexión que tiene que ver con un elemento de la fe católica que no hay que olvidar, nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Yo no les estoy contando un cuento. Si yo no tuviera fe en esto, créanme que estaría haciendo otra cosa. Y nosotros tenemos que saber y que tenemos que entender lo que creemos y lo que rezamos en el credo. Terminamos ahí con esto. 3 cositas más. La primera, hoy, en el año 1960, en este terreno, se rezó por primera vez la misa. Vino el párroco de la Sagrada Familia de Banfield, el padre Carrizo, y rezó en 1960 la primera misa. Estamos celebrando los 60 años, ¿no?, de la parroquia, y él en el 1960, fíjense, en 2 años se creó una nueva parroquia. Yo siempre digo, no lo conocí obviamente, pero por lo que leí, el impulso que tuvo este sacerdote y todo ese trabajo, ¿por qué es, hermanos? Precisamente porque son semillas de vida eterna, la fe es semilla de vida eterna. Entonces, a través de que nos vamos pasando a la fe, comunicando la fe, viviendo la fe, esa fe a través del tiempo también se va perpetuando, se va anunciando y le tiene que ir dando sentido auténtico y real de creyentes a nuestra vida. La segunda cosa, hoy es 1 de mayo, fue un 1 de mayo esa primera misa. Recordemos que tenemos a San José Obrero y que también el mundo civil recuerda la importancia de los derechos en el trabajo. Básicamente lo que más se celebra hoy fue esa conmemoración que se estableció en 1889 por lo que había pasado en 1886 en Chicago. Esos que protestaron eran un poco anarquistas, pero a muchos los terminaron matando. Curiosamente, en Estados Unidos hoy no se celebra el Día del Trabajo, se celebra el primer fin de semana de septiembre con una fecha un poquito anterior, 1882, porque quieren de alguna manera subrayar el valor del trabajo. Y el recuerdo de la Iglesia es un poquito más tardío, es en 1955 que un movimiento de trabajadores va a Roma a pedirle a Pío XII que los apoye, y Pío XII los apoya. Pero él dice, nosotros somos la Iglesia, soy el Papa, los voy a apoyar en los reclamos por la jornada, por las 8 horas que ya se venía pidiendo de 1886, pero también voy a instituir para que entendamos que la creación, el mundo, necesita que nos tomemos en serio la vida y que, como más tarde va a decir Juan Pablo II, el ejercicio del trabajo tiene un valor de transformación, de completar la naturaleza humana que desde el Génesis está llamada a transformar el mundo y que tiene un valor para el cristianismo. Y por eso Pío XII, además de recibir a los trabajadores en Roma, establece litúrgicamente la fiesta de San José Obrero, en italiano San Giuseppe Artigiano, artesano. En griego, la Biblia nos dice que San José fue un tekné, que se puede traducir como carpintero, pero que más quiere decir lo que nosotros diríamos estas personas que se dan maña para hacer un poco de todo, estas personas que pueden arreglar un poco. Y eso indica que la familia de Jesús era una familia humilde, una familia pobre, trabajadora. Entonces también, si Cristo, cuando se encarna, quiere tener una familia trabajadora, quiere decir que el trabajo tiene un valor que nosotros como personas cristianas y religiosas tenemos que también saber descubrir. Por eso hoy los felicito, porque todos a nuestra manera somos trabajadores, y también que nos tomemos en serio. Yo entiendo y sé, y vivimos en la Argentina, no quiero hacer más aclaraciones ni adjetivar lo que significa el trabajo, y sé también que no todo el mundo puede trabajar en lo que le gusta, pero que el valor del trabajo es importante porque el Señor también en la creación
nos dio la misión de modificar el mundo. Pero para eso también tenemos que tener los valores claros y claras también las acciones de nuestra vida. Y por último, la Iglesia en Argentina quiere, en este domingo, sería el primero, justo coincide con el 1 de mayo, donde está el tema del compartir. Vieron que los obispos paulatinamente están renunciando a los 2 beneficios que tenían del Estado por las históricas expropiaciones de la Iglesia, que era un pequeño sueldo para los obispos y una beca para los seminaristas, que hace mucho tiempo que están congeladas. No sé si en la actualidad está llegando a los 60.000 pesos, una cosa así, que cobran los obispos y una beca para los seminaristas. Muchos han renunciado, otros según la diócesis no tienen, entonces hay campañas que se van haciendo o que se quisieron hacer en la conferencia episcopal para la concientización de mantener que los obispados se mantengan también con la parroquia, como las parroquias, con la contribución directa de los fieles. Esta es la primera, vamos a ver qué sale. Así que ir concientizándose. Yo les doy las gracias porque todas las cosas que hemos hecho siempre han ido acompañando. Uno conoce lo difícil que está la situación y también entiende que siempre recae sobre los mismos que escuchan, pero no puedo negar que la comunidad, inclusive en época de pandemia, se ha comportado muy madura y muy generosamente. Así que seguir, veremos las iniciativas que tenga la conferencia episcopal y que tengamos en la Iglesia, pero como algunos que son también conocedores de las noticias habrán visto, en AICA este fue el primer domingo y a partir de este año, cada tercer domingo de la Pascua va a ser una jornada para concientizar el tema del compartir también los bienes económicos en nuestras comunidades eclesiales. Hermanos, ponemos en el altar del Señor todas nuestras necesidades, las intenciones, nuestros seres queridos difuntos, y no dejemos de hacer siempre experiencia del Señor Jesús para que nuestra vida tenga ese toque de eternidad que el Señor ya nos regaló por medio del misterio pascual. Que la Santísima Virgen y San José también intercedan por nosotros, por nuestras familias y por nuestras comunidades. Que así sea.